Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero enseñarte cómo usar las algas en tu huerto. Seguramente nos has oído ya hablar alguna vez de las algas y su uso en los cultivos, ya que son muy beneficiosas, pero en este vídeo quiero enseñarte exactamente qué son y la mejor manera de usarlas. En primer lugar, debemos preguntarnos qué es exactamente un alga. Son organismos fotosintéticos, al igual que las plantas, pero no son plantas. Habitan todo tipo de ambientes. Podemos encontrarlos no solo en el agua dulce o salada, también podemos encontrarlas incluso en el desierto, sobre la corteza de los árboles, en el suelo. En cualquier ambiente que te puedas imaginar existen algas. Y es que si las clasificamos según su tamaño, están las microalgas, que son aquellas con las cuales para verlas necesitamos un microscopio, y las macroalgas, que son las que se ven a simple vista. Un ejemplo de microalgas serían, por ejemplo, las diatomeas, que dan lugar a la famosa tierra de diatomeas que usamos con nuestros animales y en nuestro huerto. Y un ejemplo de macroalga pues serían aquellas que puedes encontrar, por ejemplo, en el mar o que se forman en un estanque. Hecha ya esta breve introducción sobre las algas, me gustaría explicarte por qué son tan interesantes las algas para nuestros cultivos. Las algas, al ser organismos fotosintéticos, elaboran sustancias que son muy parecidas a las que elaboran las plantas. Y este tipo de sustancias a las que me refiero concretamente son las hormonas. Por supuesto, existen muchísimas hormonas que intervienen en las plantas, pero yo me quiero fijar en dos de ellas, las auxinas y las giberalinas. Las primeras, las auxinas, están más relacionadas con el crecimiento y desarrollo de las raíces, mientras que las giberalinas intervienen más en procesos como la parada de la latencia de las semillas y la inducción a la germinación de estas, los procesos de floración y de fructificación, que como puedes ver todos ellos son muy importantes para el desarrollo de cualquier cultivo. Pues resulta que las algas también producen unas hormonas parecidas a las auxinas de las plantas y aún se está investigando exactamente el porqué, pero se ve que nuestras plantas, cualquier planta, reacciona ante estas hormonas. A consecuencia de ello, las raíces se desarrollan muchísimo más. Si, por ejemplo, el alga es más rica en esa especie de giberalinas de alga, pues entonces la planta responde pues con una mejor germinación de las semillas, con una mayor floración o con una mayor fructificación. Te dejo por aquí abajo un par de estudios muy interesantes. El primero es sobre cómo las plantas responden con esas auxinas de algas y desarrollan mucho más la raíz. A consecuencia de ello, al tener un mejor sistema radicular, mejora la absorción de nutrientes y, por supuesto, mejora la respuesta de la planta, por ejemplo, ante situaciones abióticas como podría ser la sequía. El segundo es un estudio hecho en la Universidad de México en la que aplicaban extracto de algas a diferentes cultivos, concretamente a arroz, a maíz y a trigo, y veían un incremento de la producción de hasta 1 tonelada más por hectárea. Las algas, además, mejoran la respuesta ante el estrés de nuestras plantas. Últimamente nos estamos encontrando muchas consultas sobre tomateras. Muchos estáis viendo que vuestras tomateras enroscan las hojas y eso es un síntoma de estrés. Existen muchísimas causas, podría ser falta de agua, exceso de agua, el ataque de alguna plaga, exceso de calor, una infinidad de cosas, pero lo que sí que nos está mostrando es que la planta, por algún motivo el que sea, está estresada. Cuando las plantas se estresan, paran su metabolismo y hasta que no se desestresan no siguen creciendo y produciendo. Existen numerosos estudios que señalan cómo las algas pueden ayudar a las plantas ante su respuesta al estrés. Algunas algas pueden ayudar a la fijación de carbono, intervenir en la expresión de ciertas secuencias génicas que ayudan a las plantas ante la gestión de ese estrés, pueden ayudar también en la apertura y cierre de estomas, y todo esto son factores que pueden ayudar a la planta a desestresarse y seguir produciendo. Así que si ves que alguna de tus plantas en esta época, especialmente ocurre con tomateras, tiene las hojas curvadas y está estresada, quizá quieras darle una ayudita aplicando un extracto de algas.
Como puedes ver, el efecto de las algas sobre nuestros cultivos es fantástico, pero es que no solo ayudan a las plantas, también pueden ayudar a nuestro suelo. Como ya sabes, son materia orgánica y por tanto aplicar materia orgánica al suelo, ya te hemos dicho muchas veces y está comprobadísimo que es estupendo. Hay diversos estudios que apuntan que mejoran notablemente la capacidad de absorber agua que tiene el suelo, pero es que si lo aplicamos junto con ácidos húmicos aún se ve triplicada esta acción. Estos ácidos húmicos bien los puedes comprar y aplicar junto con tu extracto de algas o bien pueden estar ya presentes en el suelo mediante un compost bien madurado, un compost que ha estado mucho tiempo reposando y haciéndose. Por si fuera poco, muchas algas, la mayoría de ellas, nos ayudan a mejorar la rizosfera, todos aquellos microorganismos del suelo que viven alrededor de las raíces de nuestras plantas y son los que les aportan los nutrientes a esto. Se han hecho algunos estudios que apuntan que las algas pueden ser una gran herramienta para descontaminar suelos, ya que tienen muchísima capacidad para absorber metales pesados. En alguna ocasión te hemos explicado que el nitrógeno y el fósforo presentes en el suelo son solubles en agua, así que con los riegos y la lluvia estos nutrientes se van lixiviando y al final acaban en el mar. Allí son captados por las algas, de manera que si usamos un extracto de algas para nuestros cultivos, estamos devolviendo ese nitrógeno y ese fósforo de donde salieron. He encontrado un estudio muy interesante que propone 3 modelos matemáticos para llevar una finca en los cuales se planea una balsa donde cultivar algas y que éstas fijen el nitrógeno y el fósforo que se va lixiviando de los cultivos y luego estas algas se utilizan en los propios cultivos para cerrar el ciclo y devolver ese nitrógeno y ese fósforo a su origen. La mejor manera de usar algas en tus cultivos es usando extractos. De hecho, los cultivos de algas para elaborar extractos son una práctica muy sostenible, ya que se crean nuevos espacios donde se fomenta la biodiversidad, muchos pequeños moluscos y pececillos pueden vivir en esas algas que se están cultivando. Además, son zonas libres de pesca de arrastre, que captan muchísimo carbono de la atmósfera y lo fijan y recuperan todo ese nitrógeno y fósforo procedente de la agricultura. Como te comentaba antes, las algas son unas grandes captadoras de metales pesados, así que cuando se elaboran extractos y estos se concentran, se regula por ley la cantidad de metales pesados que pueden contener. Seguramente a estas alturas del vídeo te estés preguntando de dónde saco estos extractos de algas. Pues bien, tenemos un colaborador en el canal, Cultivers, seguramente te suene, que vende este tipo de extractos. Además, con el código que te aparece en pantalla, comprando en su página web, tendrás un 10% de descuento. El extracto que encontrarás en la web de Cultivers es de una alga llamada Ascophyllum nudosum, que seguro es el alga más estudiada que hay y con más beneficios para la agricultura, ya que concentra muchas de las propiedades que te he explicado antes. Ayuda a las plantas contra el estrés, aporta micronutrientes, estimula el crecimiento de las raíces, actúa como bioestimulante tanto de los microorganismos de la rizosfera de las raíces de las plantas como para la planta misma. No podemos considerar que los extractos de algas sean abonos, son más bien bioestimulantes, ya que no tienen la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio necesarias para ser consideradas abonos. Pero si hablamos del extracto de Ascophyllum nudosum de Cultiver, veremos que tiene hasta un 3% de nitrógeno. Eso nos da una idea de lo concentrado que está. Tal concentración hace que podamos llamarlo propiamente fertilizante. Hasta ahora te he venido hablando del uso de Ascophyllum nudosum principalmente en el suelo a través de las raíces de las plantas, pero hay una aplicación que hemos descubierto recientemente muy interesante. La acción combinada del extracto de Ascophyllum nudosum con quitosano activa una serie de secuencias génicas en las plantas que hace que tengan una mejor respuesta ante los hongos. Concretamente se hizo un estudio con guisantes y la aplicación de estos dos extractos combinados vía foliar. En el estudio se muestra cómo las plantas tienen una mejor defensa contra el ataque del oidium.
Y me parece especialmente interesante este estudio porque desde la agricultura ecológica siempre actuamos contra los hongos de manera externa y no tenemos la licencia de poder aplicar sistémicos. La combinación de Ascophyllum nudosum y quitosano nos da una oportunidad de poder luchar con este tipo de hongos desde el interior, desde las defensas de las plantas. Estas sustancias activan una serie de secuencias génicas relacionadas con el ácido salicílico y con la respuesta en la lucha contra la enfermedad de las plantas. Es por eso que me parece tan interesante este tipo de sustancias, ya que desde la agricultura ecológica normalmente tratamos con los hongos desde el exterior, los atacamos desde fuera y gracias a estos dos extractos tenemos una oportunidad de luchar contra los hongos desde dentro. Del Ascophyllum nudosum ya te he hablado, pero seguramente quieras saber qué es el quitosano. Es un biopolímero que se extrae o bien de algún tipo de hongo o bien de los crustáceos, ya que proviene de la quitina. Tiene muchísimos usos y uno de ellos precisamente es en la agricultura. Lo puedes encontrar en la página web de Cultivers. Y si quieres saber más sobre el quitosano, déjanos un comentario y haremos un vídeo explicándote todas las ventajas del quitosano y también algunos de sus inconvenientes. Aunque volviendo al tema del Ascophyllum nudosum, quisiera explicarte cuál ha sido nuestra experiencia usándolo. Lo usamos muchísimo en semilleros, ya sea bien en el sustrato, te dejo por aquí un vídeo en el que te explicamos cómo hacer el mejor sustrato para semilleros, o bien también en los semilleros mediante el riego. Lo que hemos observado estos años aplicando el Ascophyllum nudosum en los semilleros ha sido un desarrollo espectacular de las raíces. La diferencia es abismal. No solo nosotros, muchos miembros del Club de la Semilla nos escriben porque este año han usado este extracto en sus semilleros y han visto cómo las raíces se les salían por debajo. En muchas ocasiones también lo usamos en el riego tras el trasplante. Cuando pasamos una planta que ha estado un poco más del tiempo que hubiera sido necesario en una maceta al huerto y queremos que arranque bien, solemos regar con este extracto de algas. Y ahora en primavera también solemos añadir Ascophyllum nudosum al riego para mejorar la capacidad de retención de agua de nuestro suelo. Aquí llenando la regadera y aquí tengo ya el extracto de algas de Cultivers preparado. Aquí lo tienes, ¿ves? Ascophyllum nudosum. No te preocupes por la dosis, la pone aquí en el paquete, es de 5 gramos por litro. Yo ya lo tengo aquí preparado para cuando esté echarlo. Durante el verano nuestro suelo estará mucho más preparado para aguantar esas altas temperaturas. Si tienes la suerte de vivir cerca del mar y tienes acceso a las algas marinas, puedes usarlas para añadirlas a tu compost. Muchas veces nos preguntáis si sí puedes usar las algas como un ingrediente más para tu compost. Las algas, además de tomar macro y micronutrientes del mar, también absorben metales pesados. Y este es el único factor que debes tener en cuenta a la hora de usarlas en tu compost. Si lo haces a menudo o incluso si haces un compost únicamente de algas, debes tener en cuenta que va a tener una gran concentración de metales pesados. Y esto es algo que debes de tener en cuenta a la hora de añadirlo a tu suelo, ya que las plantas son capaces de absorber esos metales pesados y si además esas plantas luego te las vas a comer, vas a ser tú quien acabe acumulándolos. Si este es tu caso, simplemente tenlo en cuenta y no añadas una gran cantidad de compost hecho con algas a tu suelo.
Puedes hacerlo de vez en cuando sin ningún problema. Y espero, como siempre, que este vídeo te haya sido útil, que te animes a usar estos bioestimulantes hechos a partir de algas, que nos cuentes tu experiencia si ya los has usado. Si es así, te leo en comentarios y como siempre, te veo en el próximo vídeo.